Dejémoslo ahí, Ya, dejémoslo ahí. Oiga... Pasemos, por favor, corramos un piadoso velo sobre todo lo que ha ocurrido Sí. hasta ahora y pasemos a hablar de los cambios del plan paso a paso, que la primera pregunta que se me ocurre ayer después de ver la cantidad de modificaciones, Sí. ¿es fiscalizable esto? Bueno, sí, siempre es fiscalizable. Es difícil, pero hemos dicho, Rafa, siempre la primera fiscalización es la autofiscalización. O sea, no podemos tener un carabinero en cada plaza, en cada esquina, un PDI en cada manzana. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Así que fiscalizable es siempre y cuando todos colaboremos con la fiscalización, en la familia, con los amigos, en la oficina, etcétera, ¿no? Pero creo que efectivamente son muchos cambios. Yo traje un torpedo aquí por si me preguntan. Son muchos cambios. Recordarle a las personas que en julio del año pasado, o sea, hace un año, se inició el paso a paso. Cumple un año. Y luego de ese año, obviamente, hay experiencias, conocimientos nuevos, hay... preguntas que se han hecho, consultas a más de 260 instituciones, tenemos una vacunación bastante avanzada, es decir, han cambiado un montón las circunstancias, las condiciones, y por eso este paso a paso 2.0 a un año de su inauguración. Muy bien. Yo la primera cosa que veía ayer es el cambio en los aforos y probablemente lo más auspicioso para el rubro hotelería, turismo, viajes, es que se permiten aforos, se permiten viajes, cultura, entretención, que es otro de los rubros más golpeados. Para todos ellos el cambio es muy, al menos no es una solución, al menos es auspicioso, ¿no? Bueno, muy significativo, sobre todo para aquellos que tienen el pase de movilidad. El poder funcionar restaurantes, por ejemplo, en la parte interior, que estaba prohibido. Estoy pensando en el sur de Chile, con el clima que tiene, la verdad es que pensar en abrir terrazas debe haber sido imposible. Estoy pensando en Valdivia, en Osorno, en Punta Arenas. Obviamente a ellos se les abre una perspectiva que no tenían, ¿no? Y no hay aforo mínimo, es decir, tienen que respetar el distanciamiento de 2 metros entre mesas, pero si tienen un espacio importante en el interior, van a poder efectivamente atender público. Yo creo que es una gran noticia para el rubro gastronómico, que pucha que lo ha pasado mal. Y el fútbol, ministro, porque ese es otro gran punto. Ministro, ya lo ascendí. Sí, no. Ya, así como que hagámoslo... Sí. Hagamos paso a paso. ¿Cómo está, Sí, hagámoslo. intendente? A ver. Hagámoslo paso ¿Lo a están paso. hablando? ¿Lo escucha? ¿No escucha, intendente? Ya. Sí. Sí, lo estoy ¿Cómo escuchando. está? Monse. La Monse por acá. Bien. Sí, muy mire, bien. porque tiene un montón esto de aspectos, ¿no? En el tema del comercio, hay mucha gente que me está preguntando, respecto al comercio, entre la fase 2 actual y la fase 2 nueva que empieza el 15 de julio, no hay demasiadas diferencias, ¿no? Respecto al comercio, cuándo puede abrir, cuándo no, qué es el comercio esencial, me refiero. En fase 2, ¿el comercio va a poder abrir o no el fin de semana el comercio que no es esencial? Parece que no, parece que sigue igual. Pero ¿qué cosas cambian respecto al comercio en la fase 2 nueva? Bueno, en primer lugar hay una consideración bien interesante a las pymes en el comercio, Ya. en el sentido que como se establece un aforo de una persona cada 10 metros cuadrados, los locales chicos estaban siempre en problema con esta norma, Ya. ¿cierto? Ahora se establece un mínimo de 3 personas, aunque el local sea chico. Estoy pensando en Patronato, por ejemplo, o en muchos lugares donde el local es pequeño, puede atender a 3 clientes simultáneamente, cosa que hoy día no se podía, y eso es una gran noticia. Es una persona cada 10 metros cuadrados, pero si tiene menos de 10 metros cuadrados, también puede tener un aforo un poquito más holgado, en este caso de 3 personas. Y son 3 personas de público, no se contabiliza en eso quienes están atendiendo el negocio. Claro, son 3 clientes, digamos. Ya, 3 clientes más los que están... Es decir, se aumenta el aforo en el comercio. Así es. Ya, perfecto. En este caso, tenga o no tenga pase de movilidad. Y sigue cerrado en fase 2, el fin de semana, lo que no es comercio esencial, por ejemplo, una tienda de ropa o una multitienda, sigue cerrado, ¿no? En cuarentena, sí, No, sigue pero ¿y cerrado. en fase 2, en el fin de semana?
también sigue cerrado. El fin de Porque semana sigue siendo la la fase 2 implica cuarentena, sí. Perfecto. Solo comercio esencial en fase 2 fines de semana. Intendente, una cosita importante. Pasemos al aforo de las casas. A las casas. Sí. Porque creo que aquí hay un estímulo a la gente que tiene su pase de movilidad, o sea, que tiene sus 2 vacunas y los 14 días después de inmunidad, ¿no es cierto? Todos aquellos que tengan el pase de movilidad, es distinto el aforo si se junta gente con pase de movilidad a si hay una sola persona que no tenga pase de movilidad. Tengo entendido que los aforos bajan a la mitad. Vamos a ver eso a la vuelta de este corte, son las 10:21, volvemos de inmediato. Seguimos junto a Rafa Cavada, que está con el intendente metropolitano, que se está estudiando ahí, veo los papeles para entender el paso a paso, que son varios los cambios y estamos repasando de a poquito entonces los principales. Hablábamos del comercio, que en la fase 2 entonces el comercio, que no es esencial, va a continuar abierto de lunes a viernes, y estamos hablando entonces que se subieron los aforos de modo tal que especialmente los pequeños almacenes o las tiendas más pequeñas puedan atender a más de un cliente y al menos 3 clientes, aunque no completen estos 10 metros cuadrados, ¿no es cierto, intendente? Y hay que reforzar, sí, que en fase 2, que Santiago se encuentra entero en fase 2, continúa la cuarentena de los fines de semana. Sin embargo, esta cuarentena de los fines de semana, ¿cómo cambia y qué se mantiene también en relación a las personas que tienen y que no tienen el pase de movilidad? Bueno, efectivamente, antes de ir a la pausa, Julio César estaba preguntando por las reuniones o las actividades en casas particulares. Y efectivamente, recordar que el aforo es 5 personas contando a los habitantes de esa casa. Pues bien, a partir del próximo jueves, si las personas tienen su pase de movilidad, eso sube de 5 a 10 personas, considerando los habitantes de la casa. Por lo tanto, se duplica el aforo en actividades en casas particulares si es que tenemos el pase de movilidad, que ya lo debiera tener casi el 70% de los vecinos de la región. Estamos en un 68 y algo % de personas vacunadas con segunda dosis ya, así que es bastante importante para la mayoría de nuestra región. ¿Qué pasa también como con los eventos, con el evento deportivo o eventualmente un concierto, el circo, el cine? Yo sé que hay en cada una de las fases es distinto, pero en el caso de la fase 2, que está la región metropolitana completa, ¿qué pasa con eso, con los eventos deportivos, culturales, respecto al funcionamiento, intendente? A ver, respecto de los parques de diversiones, los museos, etcétera, se permite un aforo de una persona cada 10 metros cuadrados. Respecto a los gimnasios que usted dice, se abre la posibilidad para los que tienen pase de movilidad de hacer actividades al interior del gimnasio. Hasta aquí se podían, con aforo muy reducido de 5 personas, al exterior del gimnasio. Ahora se puede al interior del mismo, siempre y cuando tenga el pase de movilidad. Y respetando lo de una persona por 10 metros cuadrados. Claro, respetando una persona cada 10 metros cuadrados. Otra cosa muy importante para nuestros vecinos de toda la región es que se libera absolutamente el acceso a áreas silvestres, a parques urbanos, sin aforo. Por ejemplo, el Parque O'Higgins puede abrir a partir del próximo jueves y todas las personas que quieran, respetando el metro de distancia, el uso de la mascarilla, pueden ir a los parques urbanos de nuestra región. Ayer estuve en Puente Alto, tiene ese maravilloso, ahí en Bajo de Mena, ese maravilloso parque Juan Pablo II. Pues bien, que está cerrado, ahora se puede abrir y todo el mundo puede ir a disfrutar al aire libre, ¿cierto?, de los parques de nuestra región metropolitana. ¿Y se puede comer en los parques o no? Bueno, lo ideal es que no, Monse. Las actividades justamente con interacción se llaman, cuando hay actividades de comida, el ideal es que no vayan a hacer un picnic al parque ni nada por el estilo, sino que vayan a disfrutar, a pasear a la mascota, a pasear a los niños. Ese es el espíritu de disfrutar al aire libre. Yo sé que estamos en invierno, pero así todo, estos días tienen a eso del mediodía calorcito, así que creo que es una buena invitación ir al parque.
Disculpe, no es que a mí me guste, pero ¿qué pasa con las discotecas, en los centros nocturnos? Discúlpele, quizás siempre tengo que hacer yo esta pregunta, pues, intendente. Bueno, lamentablemente me tiran al choque, pero sí, pregunto al tiro editor. Sí. ¿Qué pasa con los discotecas? ¿Eso que saliendo de la cama? Sí, no sé. No me diga nada, no me diga nada. Ahí conversamos. Saliendo el rotavirus, sí. Oiga, así nomás. Oiga, ¿qué pasa con los centros nocturnos? ¿Qué pasa con las discotecas? Porque podría haber una situación que el toque queda fuera a las 0 horas. Por eso le pregunto. Sí. Bueno, estamos todavía un poco... Es muy buena la pregunta, Julio César. Estamos un poquito lejos todavía de que cambie el toque de queda en nuestra región metropolitana. Yo entiendo que solo Ñuble y Magallanes cumplen con las condiciones para pasar a un toque de queda a las 12 de la noche. Nosotros hay que tener un 80% de vacunados con segunda dosis, nosotros estamos en un 68 y algo por ciento, así que nos queda todavía, yo creo, por lo menos unas 3 o 4 semanas para poder llegar al 80%. Aprovechar de mandar un mensaje. La Intendencia tiene un programa de vacunatorios móviles, así que si hay alguna empresa que quiera que vayamos a vacunar, o alguna junta de vecinos que quiere juntar un grupo de personas que no se ha vacunado, que nos llamen y felices vamos a vacunar, como quien dice, a domicilio. Hay 20 vehículos que hemos dispuesto justamente para eso. En lugares cerrados, lo que usted dice del cine o del teatro o de la discoteca, ¿cierto? Se puede, en esta fase de transición en que estamos, se puede un máximo de 50 personas si es que tienen pase de movilidad, guardando todas las medidas sanitarias, ¿no? Y si es un espacio abierto, se pueden juntar hasta 75 personas con pase de movilidad. Perdón, quiere decir, por ejemplo, pienso en una discoteca. ¿Sabe por qué pienso en ellas? Porque están cerradas del 20 de marzo del 2020. Estoy hablando más allá de la talla del chiste, son pymes completamente golpeadas, completamente desmoronadas. O sea, estamos hablando que llegan cerradas desde marzo del 2020. ¿Podría una discoteca, un centro nocturno, por ejemplo, abrir de 4 a 10? ¿O por el RUT? ¿4 a 10 de la tarde? Sí, o por el RUT, por la razón social, por de lo que se trata el negocio, no podría. ¿Por qué un centro nocturno? No, eso depende. Sí, adelante, Julio César. Ahí está. Ah, ya terminó. Sí, depende de la patente municipal que tenga, pero en general sí pueden abrir durante la tarde, respetando los aforos de este nuevo paso a paso, que como le digo, y lo mismo para los teatros, que también han sido muy golpeados, lo mismo para los circos, para toda esta actividad que tienen público, máximo 50 personas con un aforo de una persona cada 8 metros cuadrados, siempre y cuando estas 50 personas tengan su pase de movilidad. Claro. No, claro, aquí, o sea, el pase de movilidad es clave. Pero, ¿qué básicamente son las actividades con interacción? Para volver a remarcarlo, intendente. Sí. Las actividades con interacción, Monza, son aquellas donde, para explicarlo siempre, hay comida. O sea, cuando yo tengo que sacarme la mascarilla para comerme un sándwich, para tomarme un café, para tomarme una bebida, entonces ahí hay interacción, porque implica que me tengo que sacar la mascarilla, toda una actividad social, en un seminario, por ejemplo, en un congreso, en una junta de vecinos, y entonces sirven una sopaipilla en la junta de vecinos, y entonces tengo que sacarme la mascarilla para comerme la sopaipilla, para tomarme el cafecito. Ahí hay interacción, y entonces en esas actividades con interacción hay menos aforo por razones evidentes, ¿no? Ya, es decir, si la junta de vecinos quiere juntar a más gente, no tiene que, es decir, la idea de eso, me imagino, es reducir lo más posible las actividades que no requieren interacción. No vamos a decir en un restaurante que sí se requiere interacción porque hay que comer, pero la idea es que en los cines, me imagino que no se puede comer adentro del cine. No, pues no se puede comer. Miren, si no hay interacción, entonces en un espacio cerrado, con pase de movilidad, pueden juntarse 50 personas. Si hay interacción, en un espacio cerrado, pueden juntarse solo 25 personas con pase de movilidad. O sea, la mitad
si es que tiene o no alimentación. Entonces una junta de vecinos puede hacer una reunión de 25, puede hacerlo. Básicamente la interacción es tener mascarilla todo el rato, tener o no tener mascarilla. Es eso. Claro. Bajarse la mascarilla. Y por eso el ejemplo de la alimentación es bien buena, porque implica, obviamente, para comer tengo que sacarme la mascarilla. Claro. Pero entonces en los recitales... Sí, dale, Rafa. Una discoteca no es un lugar con interacción. Ahí la gente toma alcohol o toma bebidas, baila, canta. Lo que me hace interactuar. ¿No es un lugar con interacción? Bueno, claro, desde luego un lugar con interacción. La gente es más, muchas veces la misma entrada a la discoteca incluye... entonces el aforo baja a 25, no es 50. Efectivamente, en ese caso baja, si es con interacción, baja a 50, respetando una persona cada 8 metros cuadrados. O sea, a 25. A 25, perdón, dije 50, me equivoqué. A 25 personas, respetando una cada 8 metros cuadrados. Oiga, ¿sabe que ya respondí a tu pregunta. Gracias, Julito. Rafa. Es que mis seguidores de Instagram son muy poderosos, ¿no? Es un país entero. Y me mandan que en Chile las patentes para bailar son de las 19 horas. Es una cosa bien absurda porque esas fiestas que se hacen de día tienen un problema siempre de permiso. Y yo encuentro que la fiesta de día es mejor, fíjate, a veces. Sí, pues. Y me dice... La discoteca de día muchas veces. Me escribe un especialista en la materia y me dice, en Chile, Julio, las patentes para bailar tienen horario de 19 horas en adelante, soy un especialista. Firma el Negro Piñera. Gracias, Negrito, por siempre estar mandándome... No se ríe, intendente, siempre andar mandándome material, Miguel, gracias. No. ¿Es Rafa que se está riendo? Es una broma. No, si usted se ríe, le sentí 2 risitas y después se chantó. No lo escucho bien. Estamos en plena decisión que si desintendente pasa a delegado, estamos ahí, ya estamos en la quemada. Sí, pues es un cargo en extinción este. Por eso mejor no se ría. Hasta el martes nomás. Mejor no se ría. Oiga, es bien loco esto de las 19 horas. Ahí está importante. Monse, ¿con qué seguimos? No, a ver, es que es bien enredado, porque el tema del sin interacción y con interacción. Por ejemplo, un espectáculo deportivo, un partido, o finalmente en esas instancias está prohibido vender alimentos y por tanto, porque está prohibido sacarse la mascarilla o no. Bueno, efectivamente, Monse, porque pasa de inmediato a ser una actividad con interacción y por lo tanto lo más probable es que la actividad deportiva vuelva sin el consumo de alimentos, tal como estábamos conversando. La interacción tiene que ver con eso, con si estoy permanentemente con la mascarilla o si me la saco por alguna necesidad y esa necesidad básicamente tiene que ver con los alimentos. ¿Qué pasa con los gimnasios? Que tiene que ver con los menores de 12 años. Sí. Como los menores de 12 años no se vacunan, si uno hay 20 personas y hay 10 niños en un lugar de 25 aforo máximo, los niños menores de 12 años se cuentan dentro del aforo, no se cuentan, porque ellos no están vacunados, no tienen permiso de cuentan movilidad. como si fueran pase de movilidad, pase de movilidad. Sí, son personas también los niños, ¿cierto? Y por lo tanto se cuentan dentro del aforo. ¿Como vacunado o como no vacunado? Si están con sus padres, con alguno de sus padres o su tutor, entonces se cuentan como si tuvieran el pase de movilidad. Si usted está con su hija, por ejemplo, menor, no es necesario que ella esté vacunada, anda con su padre. Siempre y cuando sean los padres o el tutor. Si está con una tía, no se cuenta, porque se entiende que como viven en la misma comunidad, en la misma casa, ¿cierto? Claro. Con el papá o con la mamá o con ambos, ¿cierto? Se entiende que debieran mantener la misma condición de salud de los padres. La misma burbuja. La misma burbuja, sí, claro, pero si anda con una tía o con la abuela que vive en otra parte, entonces ya no le cuenta como si tuviera el pase de movilidad. Así que los aforos consideran a los niños como personas que son y las considera con pase de movilidad si es que alguno de sus padres o tutor la tiene. ¿Y eso de 18 años para abajo? Es muy interesante esa... Sí, pero es que hay muchos padres de familia que están preguntando. En ese caso, aunque ya se está pudiendo vacunar y esta semana se están vacunando desde los 16 años, aunque sea un menor de edad de 17 y no tiene su pase de movilidad y está junto a sus padres
igual es considerado con pase de movilidad. Claro, lo que pasa, Monse, es que los de 17 ya se pueden vacunar y por lo tanto cuentan igual que uno de 30, digamos. Ya, sí. Entonces, cuentan igual como si fuera de 30 años. Aquella persona que todavía no está en el plan de vacuna, en el calendario de vacunación, aquel niño que aún no le toca vacunarse, ahí en este caso cuenta como su padre. Pero si el cabro ya tiene 18 o 17, menor de edad, y no se ha vacunado, ahí cuenta como una persona sin pase de movilidad. Justamente, una persona sin pase de movilidad, tal como si tuviera 30 años. Acuérdense que uno de los principios de este nuevo paso a paso es el reconocer a aquellas personas que se han vacunado, que han hecho el esfuerzo de ir a vacunarse por ellos y por la comunidad, y también busca ser un incentivo para los que no lo hacen, puedan efectivamente motivarse a vacunarse y así entonces participar de este nuevo aforo ampliado para los que tienen pase de movilidad. Oiga, ¿y no podría un ciudadano poner una acción judicial en contra del Estado de Chile? No, en serio, ¿ah? No, esto en serio. Por ejemplo, pongamos por caso, porque está bien hecho, es inteligente la medida para, como usted dice, ¿no es cierto?, estimular a la vacunación y por lo tanto que la gente tenga su pase de movilidad. Pero pongamos por caso que abre un cine, o un restaurante, o un lugar para bailar. Lógicamente, el dueño de ese cine, restaurante, lo que sea, va a abrir para gente con pase de movilidad, porque uno que le llegue sin pase de movilidad le baja el aforo a la mitad. Claro. Entonces, lógicamente, el cine va a estar todos con pase de movilidad, la fiesta todos con pase de movilidad, la tocata todos con pase de movilidad. Y, por ejemplo, alguien que no se haya vacunado porque no quiere, porque no le dio la gana, ¿no podría demandar al Estado por, no sé, porque no tiene la libertad para poder ir al cine, por ejemplo? Porque todos los cines le piden pase de movilidad. A ver, siempre o muchas veces estas actividades son restringidas por algún tipo de reglamento, norma, y es normal. Hay cines que tienen películas para mayores de edad, otros películas infantiles, hay restricciones. Y más encima que hasta septiembre de este año, Julio César, recordemos que estamos en un estado de excepción constitucional producto de la pandemia. Es decir, con motivo de la pandemia se restringen las libertades individuales con normas como esta. Por lo tanto, está perfectamente dentro del marco de la ley. Y usted pasó ahí por un temita que me gustaría tocar. El pase de movilidad es una constatación de que yo estoy vacunado con las dosis correspondientes y han pasado 14 días de la última dosis. Pero ese pase de movilidad tiene un código QR que puede cambiar, porque yo me puedo hoy día contagiar. Yo tengo mi pase de movilidad, pero podría contagiarme perfectamente bien. Y voy a quedar en el registro como contagiado. Por lo tanto, cuando yo ingrese al cine, si es que tengo mi pase de movilidad, pero estoy contagiado o he sido contacto estrecho, qué sé yo, va a arrojar en la lectura de ese QR que no estoy habilitado para usar el pase de movilidad. Y el mal uso del pase de movilidad puede tener también sanciones. Bueno, ahí está. Y tengo una es un temazo sí, ese, porque yo creo que cuando se empiezan a abrir estas cosas, cuando ya se exige el pase de movilidad, también hay gente que ya se va a sentir discriminada y es bueno tener las cosas bien claras y en la mesa, digamos, ¿no? Eso. Así es, siempre. Sí, y una cosa, sí, ayer le preguntaban a la subsecretaria Daza si esto va a implicar mayor fiscalización, si hay destinados o no recursos contingentes para fiscalizar más y de modo que este nuevo paso a paso funcione. Yo no entendí finalmente si efectivamente va a haber o no va a haber más fiscalización de la que existe actualmente, intendente. La capacidad de fiscalizar es la que tenemos, Monse. Ha habido un pequeño aumento en el caso del aeropuerto, que se aumentó el número de fiscalizadores, se aumentó también en 500 fiscalizadores hace un par de semanas para aquellas personas, los viajeros, que tienen que hacer la cuarentena en su casa.
para ir a visitarlo a la casa todos los días. Son 5 días en un hotel sanitario, 5 días en la casa. Pues bien, en el hotel sanitario es fácil de fiscalizarlo, pero en la casa no es tan fácil. Se contrataron 500 fiscalizadores para ir casa por casa a las personas que llegan del extranjero para que estén haciendo su cuarentena. Pero mucho más que eso, la verdad es que no hay. Son los mismos fiscalizadores municipales, militares, policiales que hemos tenido, de la Seremía de Salud, que son muy importantes, que hemos tenido hace ya bastante tiempo. Es que aquí a lo que se está apostando es que al dueño del restaurante, al dueño del cine, al que convoca el espectáculo deportivo, él se haga el responsable de que la gente entre con su pase de movilidad. Se está apostando un poco a eso, porque en rigor, si no se cumple, el organizador, el dueño, etcétera, es el que es sancionado, ¿no? Justamente, y como decía Julio César, el incentivo del dueño del restaurante o del cine es precisamente que vayan personas con pase de movilidad, o si no le bajan a mitad el aforo. En el caso del restaurante tiene que mantenerse solo como están hoy día, atendiendo en las terrazas de lunes a viernes. Entonces el más entusiasmado en cumplir con esta norma va a ser el administrador o el dueño del local. Claro. ¿Qué pasa con los gimnasios? Los gimnasios lo han pasado pésimo en este periodo, entonces es importante saber si hay que hacer gimnasia con mascarilla, sin mascarilla, adentro, afuera, las plazas, los parques. A la vuelta de la pausa vamos a ver eso, los colegios, y vamos a repasar algo que ya le habíamos preguntado, que son los aforos también al interior de las viviendas. Adelante, estamos con Rafa Cavada. Estamos con el intendente. Rafa, queremos ahondar porque tenemos muchas consultas sobre los aforos de las casas, del tema doméstico. A pesar de que lo hablamos y fuimos claros, si pudiéramos ir más a detalles, por ejemplo, los niños cuentan, de qué edad los niños cuentan, si es que hay una edad, son 5 más los dueños de casa, son 5 con los dueños de... Está lleno de preguntas de situaciones en el hogar, aforos caseros les vamos a llamar. Ahí dice, en tweet nos escribe una televidente, los niños menores de edad que no pueden vacunarse, ¿se consideran en el aforo de las casas? Intendente, ¿tiene el torpedo ahí con los aforos de las casas? Sí, no, pero eso me lo sé de memoria ya. Primero, los niños cuentan porque son personas como cualquiera de nosotros, por lo tanto, cuentan en los aforos. Los que no se pueden vacunar porque son muy chicos, se consideran vacunados en el sentido del pase de movilidad, sí, si es que están acompañados de alguno de sus padres o de su tutor o tutora. Si va la hija de Rafa con Rafa, ¿se considera que esa niñita, ese niño tiene pase de movilidad? Sí, porque su padre tiene pase, supongo que tiene. Sí, pero se cuenta. Tiene pase de movilidad, se cuentan. Por lo tanto, cuando hablamos de un aforo de 5 personas en la casa, que ahora aumenta a 10 personas si tienen pase de movilidad, se consideran también los niños, y dentro de esos 5 o de esos 10 se consideran los habitantes habituales de esa casa. O sea, si en mi casa vivimos 3, puedo invitar a 2. Y si tienen pase de movilidad a partir del próximo jueves, y somos 3, puedo invitar a 7. Ya, entonces para hacer en la práctica, está un matrimonio y el matrimonio, los dos tienen su pase de movilidad, tienen una hija o 2 hijas chicas, esos 3 o 4 se consideran como pase de movilidad, por lo tanto pueden invitar a 7 o 6 y no tienen que invitar a 1 o 2, porque los niños se consideran con el pase. Esa es la lógica. Siempre y cuando los invitados tengan pase de movilidad. Sí, claro, por eso invitan con pase de movilidad. Invitan a los con pase de movilidad. Claro. Eso lo tenemos claro. O sea, pongamos por caso práctico, un matrimonio, un hijo. El matrimonio, los dos con pase de movilidad, y tienen un hijo que se considera con pase de movilidad porque es chiquitito. Esas 3 personas pueden invitar o a 7 con pase de movilidad o a 2 si uno no tuviera el pase de movilidad de los invitados. Justamente. Muchas gracias. Por lo tanto, hay un incentivo. Ya, exacto. No, hay un incentivo está a tener el pase de movilidad. Pero, a ver, a propósito, es un matrimonio. Una ceremonia o la fiestoca del matrimonio. Que no trabajan en la misma pega, por favor.
Claro. ¿Qué es mejor? A ver, un matrimonio. ¿Cuántas personas pueden ir a un matrimonio? ¿Cuánto depende eso de los metros del lugar donde se haga el matrimonio? ¿Qué pasa en esos casos, intendente, que hay tanta gente que está esperando casarse? Sí, usted antes me había preguntado por los gimnasios. También, Monse. Ya, contésteme la que dejé planteada antes de ir a la pausa, los gimnasios. Sí, los gimnasios pueden abrir en el interior del gimnasio, manteniendo una distancia de 2 metros entre cada una de las máquinas o en cada uno de los practicantes del deporte. O sea, si hay una clase de aerobox, por ejemplo, tienen que mantener una distancia de 2 metros entre cada uno de los participantes. Si yo voy a correr al gimnasio, andar en bicicleta al gimnasio, tiene que haber una distancia de 2 metros entre las 2 bicicletas, digamos, que están siendo utilizadas por personas con pase de movilidad. O sea, la novedad es que se aumenta el aforo en el fondo porque depende de los metros cuadrados, y también que se puede usar el interior del gimnasio. La mayoría de los gimnasios no tienen espacios exteriores y por lo tanto estaban cerrados. Ahora pueden abrir porque en el interior pueden recibir socios o usuarios con pase de movilidad, respetando estos 2 metros de distancia entre usuarios o máquinas. 2 preguntas. ¿Al interior de los gimnasios solo pueden entrar personas con pase de movilidad? Así es, igual que los restaurantes, Monse. La parte interior solo con pase de movilidad. Y al interior de los gimnasios, cumpliendo todo este tema de la distancia de 2 metros, ¿con mascarilla o sin mascarilla? No, el deporte se puede practicar sin mascarilla, tal como en la franja deportiva, ¿cierto? Elige vivir sano, uno puede salir a trotar o andar en bicicleta sin mascarilla, mientras practica el deporte puede no usar la mascarilla. Tengo una pregunta porque yo tengo pase de movilidad y salí a hacer deporte, no en la franja horaria, porque no la necesito, porque con pase de movilidad puedo hacer deporte fin de semana o actualmente en la semana. ¿Eso es con mascarilla o sin mascarilla si uno sale a andar en bicicleta, por ejemplo? El ideal es que use la mascarilla, pero hay personas que por la necesidad de oxígeno pueden sentirse más cómodos sin mascarilla. El ideal es con mascarilla. Ahora, normalmente las personas que salen, como usted, a hacer deporte en la calle, a correr o andar en bicicleta, lo hacen solos, por lo tanto no tienen la posibilidad de contagio de alguien cercano, pero si puede andar con la mascarilla, siempre es preferible andar con mascarilla. Lo mismo, porque en ese punto, sí. Lo mismo en el caso de uno que va a una botillería, porque me estoy poniendo en el caso que no sale a hacer deporte, pero sale a pasear, digamos, para llevarlo al otro caso también. No todos salen, algunos van corriendo a la botillería, es que... Saludos, Miguel, también me escribe el mismo... No. Miguel está muy Con participativo hoy día en mi siempre... WhatsApp. Sí, en mi Instagram. Mucha duda, tío. Intendente, es un mamotreto. Oiga, de los colegios me estaba preguntando, y los jardines infantiles también. Es un mamotreto más o menos el que tiene que aprenderse la gente, ¿ah? Hay que hacer una buena campaña. Hay luquitas para meterle una buena campaña de este paso a paso, ¿no? Hay como... Porque yo le tengo una campaña publicitaria gratuita al Estado, se la regalo. Que hagan una campaña para explicar todo esto bien, una campaña, meterle unas luquitas. Podríamos hacer una campaña con unos influencers, todo con gente que diga, yo tengo mi pase de movilidad, lo tengo. Y hago lo que quiera. Yo creo que pegaría con todo. Intendente, se la dejo ahí, ¿ah? Buenas. Tengo mi pase de movilidad. Ya, bueno. Paso a paso. Se la dejo ahí. Porque para que esto llegue a todas las personas, oye, va a quedar... Imagínate, el intendente tiene que sacar torpeo. Sí, pues no, y toda la gente aquí preguntando que si uno se enreda. Sí, ese es el problema, pero estamos desenredando. Bueno, pero en ese torpeo es una ayuda de memoria, sí, ¿no? Pero es que ahí es súper importante como porque el colegio, en el ¿se fondo, acuerda? el dueño del restaurante, el dueño del gimnasio, ellos son los que son los encargados de hacerle entender al cliente
que muestren el pase de movilidad, usted pasa, no, usted puede estar afuera, adentro, porque cada uno de los que atienden en el rubro va a tener que manejarlo al dedillo para poder justamente cumplir con esto. Efectivamente, yo creo que ellos van a ser los más interesados en saberse la norma al revés y al derecho. Y respecto a campaña de publicidad, yo creo que lo que hacen ustedes en este mismo espacio, lo que hacen los otros medios, es fundamental para todos nosotros. Ahora estamos aquí pronto a iniciar un punto de prensa con el ministro del Óleo, con la subsecretaria, con la alcaldesa de Las Condes, justamente para impulsar a la juventud, por ejemplo, a vacunarse y también a no participar de fiestas clandestinas. Así es que los medios de comunicación son fundamentales en esta difusión. Yo le había preguntado de los matrimonios. ¿Qué pasa con los matrimonios también, intendente? Bueno, hay que distinguir entre si un matrimonio civil o un acuerdo de unión civil o un matrimonio religioso. No, pero hay que distinguir entre la fiesta. ceremonia. La fiesta. La fiesta. El tema de la fiesta es el que me importa a mí. Aquí vamos al grano al tiro, ¿ah? Vamos al grano al tiro. El tema de la fiesta, porque ahí hay que comer y tomar. El tachangó a la fiesta al tiro. Está bien. Monse ha confesado más de una vez que le gusta bailar, así que me encuentro que es muy transparente su pregunta. Ya. ¿Qué pasa con la fiesta de matrimonio? En espacio cerrado, ¿cierto? Que sería el caso de la fiesta de un matrimonio, se permiten 25 personas con pase de movilidad y con un mínimo de 8 metros cuadrados por persona. O sea, son 25 personas máximo con pase de movilidad, respetando una superficie de 8 metros por cada uno de los participantes. Si el matrimonio o la actividad fuera en un espacio abierto, en verano, primavera, ¿cierto? Porque hoy día hace bastante frío, eso puede subir hasta 50 personas, respetando los 8 metros cuadrados y con pase de movilidad. Perfecto, es decir, y en el matrimonio eso está considerado así porque me imagino que se puede tomar y comer. Claro, son actividades con interacción. Con interacción. No, un matrimonio. Pero en cambio la ceremonia es sin interacción. Ya. Ahí es sin Solo interacción. La ceremonia es sin interacción, Solo de los novios, porque hay que besar a la novia y me imagino que... Eso se eso no puede dejar para la fiesta. Sí, pues no hay ley que pueda frenar el beso de los novios el día de su matrimonio. Se bajan un poquito la mascarilla. Su besito. ¿O no, intendente? ¿O fui muy lejos quizás? ¿Me equivoqué? Sí, se está pasando 3 pueblos usted. Luceros. Ahí está. No, es que hay que decir las cosas como son. Me va a hacer largo. Hay preguntas de Twitter. Ahí está. Ahí está. Me desubiqué. Más fome entonces no casarse. Recomiendo no casarse en esta época. Si no puedes besar a la novia en ese momento, igual... La pregunta pareciera una pregunta liviana, pero una pregunta de fondo. Porque los besos... En Francia es los besos, las vacunas son los besos. La campaña está enfocada ahí. Ah, ¿verdad? Sí, muy linda, muy linda. El incentivo son los besos. Ahí está. Oiga, Julio César y Monse. Sí. A ver, reiterar el tema de los colegios, ¿no? Ya. Que para la mayoría de las familias que tienen niños chicos o en edad escolar es súper importante el tema de la apertura, ¿cierto? Vamos a ir. Siempre voluntaria de los colegios y también de los centros de educación superior. Vamos a hacer un segmento de los colegios, no se preocupe. Ya. Terminemos con esto porque tenemos un Twitter de la gente aquí para no dejarlo esperando a los televidentes, pero vamos a hacerlo de todo lo que tiene que ver con educación, intendente, no. Esténse tranquilo para que le diga al ministro Figueroa que estamos con eso. ¿Y qué pasa con los eventos religiosos? ¿Por qué los gimnasios tienen que tener 10 metros y los colegios no? ¿O escuché mal? ¿Cómo los colegios, las iglesias, dice? Claro. ¿Los eventos religiosos, me dijo? Sí, esa es la pregunta de usted. ¿Qué pasa con los eventos religiosos? Los eventos religiosos siempre tienen una capacidad de una persona cada 8 metros cuadrados, con un máximo de 50 personas, con pase de movilidad, estamos hablando siempre, y con el cumplimiento de la ventilación adecuada cuando esto es en espacio cerrado. Si fuera en espacio abierto,
un oficio religioso al aire libre puede un máximo de 75 personas, o sea, 50 personas con pase de movilidad en el interior, 75 personas en espacios abiertos. Ya. O sea, están bien claritos los aforos, ¿ah? También clarito los... Está clarito. Oiga, Claro. ¿qué pasa con los teatros? Recordar, ojo, Julio César, recordar que si estamos en transición, esto no aplica para el fin de semana. El fin de semana Ojo con volvemos con los oficios religiosos. Y la cuarentena... Estamos en cuarentena el fin de semana. la Es misa el decir, domingo. no Por se lo tanto, puede... no hay oficio No religioso. hay misa los fines de semana. Pero hay misas todos los días. No, esto es para los días de semana. Es que, Claro. ¿se acuerda que en algún 50 momento, yo me estoy confundida, Al en interior, algún... 75 al exterior. A propósito de ese matrimonio, que se acuerda de ese matrimonio que estaban los novios con los padrinos nomás, y en una iglesia allá en Sí. Apoquindo arriba, a propósito de eso, había una confusión con respecto a la autorización a servicios religiosos, y después se le concedió permiso. Hasta el momento, ¿qué es lo que se puede y no se puede hacer? Los fines de semana, en cuarentena, no hay permiso especial, no hay servicio religioso. ¿O sí? En cuarentena, Monse, si los fines de semana de la fase No se 2 puede también, la actividad religiosa, que puede ser un acuerdo de unión común o culto religioso, hasta 5 personas, respetando el 8 metros cuadrados por persona. ¿Pero fin de semana? Si es en espacio, sí, los fines de semana. Ah, aunque sea fin de semana cuarentena, se puede un matrimonio o una misa 5 personas. Así es. Ah, Y ¿ves? si- Había un estatuto especial y me acuerdo que se inventó algo y ya. Y ahora, entonces, continúa lo mismo en la cuarentena y en la cuarentena de fines de semana. Claro, la apertura que hay, la gran novedad, digamos, respecto a los oficios religiosos es que los días de semana se amplía bastante aforo. el aforo, 50 y 75 personas. Le hago una pregunta: que sea una entidad reconocida por el Estado significa que tenga personalidad jurídica. Claro, siempre la actividad religiosa no puede ser que nos juntemos nosotros dos y hagamos un... ¿Qué ocurre? Presidente, por sí. eso lo pregunto. En un patio. Tiene Ahora- que ser una actividad dirigida por una iglesia, digamos, que tenga personas jurídicas, no importa la orientación, digamos, pero tiene que tener, en la ley de libertad de culto en nuestro país está establecido la Pero persona está lleno de jurídica para iglesias las sin religiones. personalidad. Claro. Está lleno de iglesias pequeñas, especialmente en el mundo evangélico, sin personalidad jurídica. Es decir, ellos no se pueden juntar. No es mi experiencia, Monse, como alcalde, que estuve harto tiempo alcalde y tuve muchas relaciones y sigo teniendo relaciones con la iglesia evangélica. En general, todas tienen su Ya. personalidad jurídica, porque la necesitan dentro de su congregación y también postulan a subvenciones, a distintos reconocimientos, para lo cual le exige la persona jurídica. Puede ser una persona jurídica no religiosa, puede ser como, por ejemplo, como una organización comunitaria o como no iglesia, pero personas jurídicas normalmente Ya. tienen, puede ser como tipo junta de vecinos, pero normalmente tienen personalidad. Intendente, nos han escrito mucho de los teatros. Cuando se habla de gimnasio, cine, restaurante, ¿teatro no está contemplado o sí? Y no se ha mencionado nomás. Sí, los teatros, los cines, los circos, es decir, todo ese tipo de espectáculos están considerados como actividades sin interacción, es decir, sin compartir comida, y por lo tanto tienen una persona cada 8 metros cuadrados. El teatro tiene un máximo de 50 personas si es un espacio cerrado, o 75 personas si es un espacio abierto. Igual que el matrimonio que decía la Monse, ¿cierto? 50 en espacio cerrado con pase de movilidad, 75 en espacio abierto. Así que yo creo que a los teatros le viene muy bien esta Claro, medida porque- para poder reabrir. Porque los teatros por lo general no venden comida ni nada, así que pueden abrir con el máximo aforo, con la gente con pase. En cambio, los cines se habían restado hace un tiempo atrás, me acuerdo, porque no podían vender comida. Ellos querían abrir con venta de comida. Ahí bajarían su aforo a la mitad. Claro, ahí ya baja el aforo a la mitad porque se trata de una actividad con interacción entre las personas. Claro. Porque claro, ahí hay un segundo negocio que tienen los cines, ¿no? Algunos dicen que incluso les va mejor con la venta de alimentos Claro, que con que- la venta del ticket. Entonces, ellos ponían sobre la mesa que querían abrir cuando se pudiera
también alimentar o llevar alimentos a la sala. Por lo tanto, bueno, si un cine elige con alimento, tiene salas con alimento, tiene mitad de aforo. Y sin interacción tiene el doble aforo. Bueno, ahí lo vamos, aquí vamos de a poquito contestando todas las preguntas de la gente. Vamos al Twitter. Vamos al Twitter. Ya viene la pregunta. Viene saliendo la pregunta. Sí, justo se nos cayó ahí. Pregunta Jaime Encina. Consulta, vacaciones de invierno, buen tema. Adultos con pase de movilidad y niños y adolescentes con solo una vacuna. Viajes interregionales, ¿se puede pensando en desplazarse en fin de semana en fase 2? Tal cual, yo creo que es súper porque estamos en vacaciones de invierno ya, muchos están saliendo en el día de hoy y algunos de los jóvenes, 16 o 17 años, van en este momento están con una dosis de la vacuna. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Pueden salir, pueden trasladarse de fase 2 a fase 2 o fase 2 a fase 3? No, si no tienen su pase de movilidad, Monse, no se pueden hacer traslados interregionales. Si tiene el pase de movilidad, sí puede hacer traslados interregionales a una comuna que se encuentre en fase 2 o superior. Eso no tiene ningún inconveniente, tiene que sacar el pasaporte sanitario, ¿cierto? El C-19, que no es un permiso, es simplemente una declaración de que uno no tiene síntomas propios del coronavirus. Así que si tiene el pase de movilidad, puede salir de la región. Si no tiene el pase de movilidad, no puede salir de la región. Pero eso quiere decir entonces, pero eso es complicado porque, por ejemplo, que salgan la próxima semana, eso quiere decir que papás que pensaban irse a vacaciones de invierno con sus hijos de 16 años, que tiene solo una dosis, no se van a poder ir de vacaciones. Efectivamente, si tiene una sola dosis, no puede salir de la región. No se puede todo en la vida. A no ser que sea menor de edad, que no le haya ser que no haya estado todavía dentro del calendario de vacunación y sea considerado menor de edad. Claro, si el menor, el niño tiene 10 años, por ejemplo, y va con su mamá o con su papá o con su tutor, puede salir, efectivamente, pues se considera como si tuviera el pase de movilidad. Es decir, los cabros jóvenes, olvídense de las vacaciones de invierno, fuera de Santiago, por ejemplo. Pero están los partidos buenos, se va a abrir. Claro, pero tienen hartos panoramas más aquí en Santiago. Pueden ir al teatro, pueden ir al cine, pueden ir al parque. No, porque no tienen pase de movilidad, pues no van a poder ir al cine. Es verdad. Al parque. Van a tener que esperar la segunda dosis. Así es. Seamos... ¿A cuánto están eso? ¿Por qué no nos dan la información de la vacunación de 18, 17, 16? ¿Cuándo estarían listas? Según calendario, si se hubiesen ido a vacunar el día que correspondía a la primera dosis. Sería bueno. Mi hijo tiene 22 años y le toca la segunda vacuna la próxima semana. A los de 22 años. Recién le toca la segunda y se vacunó dentro del calendario. Y le toca la segunda dosis el 12 o el 14. Ya. O sea, ellos van a tener que ir esperando, ¿cierto? Así, pues van a tener que ir esperando. También tenemos que cuadrarnos todo, ya se están abriendo harto las medidas, así que el que no le tocó, le ha tocado bastante tiempo, ahora no les tocó. Sí, porque yo también tengo hijos de esa edad y están muy contentos de poder vacunarse. Son los últimos de la fila, ¿cierto? Mientras los adultos mayores y eso partimos, hace bastante rato ellos esperaron pacientemente su turno, así es que esperar una semanita más yo creo que no es tan complicado. Intendente, vamos a hablar de los colegios, ¿Y sabe qué? Le vamos a preguntar también de educación superior. Hablamos un montón de los colegios y nos olvidamos de los muchos jóvenes también que están en educación superior, institutos profesionales, universidades. Vamos a hablar de eso, cuándo, cómo, quiénes pueden volver y quiénes no, a la vuelta de la pausa. Así es, seguimos con Rafael Cavada, que está con el intendente metropolitano, justamente para ir afinando y dando a conocer todos los detalles del cambio en el paso a paso. Pasemos entonces al tema de los colegios. Rafa, adelante.
Sí, a ver, primero nos estábamos conversando acá con el intendente que hay una distinción sorprendente entre los colegios y la educación superior. En cuarentena, las universidades no tienen autorización para funcionar de manera presencial. Efectivamente, de manera presencial no pueden en cuarentena, afortunadamente ya no estamos en cuarentena, funcionar las entidades de educación superior. Sí los colegios, siempre y cuando tengan autorización del Ministerio de Educación, es decir, una certificación de que se cumple con las medidas sanitarias del Ministerio de Educación. En ese punto es muy importante esta novedad, ¿no? Que si una comuna o un grupo de comunas está en transición, por ejemplo, con los colegios abiertos y vuelve a cuarentena, porque han aumentado los casos, esa comuna pueden funcionar los colegios sin necesidad de una nueva autorización del Ministerio de Educación. O sea, si retroceden, pueden seguir funcionando de manera presencial. Eso era bien importante para los que tienen niños y niñas en edad escolar, porque se produció una interrupción, ¿no? La comuna avanzaba, los niños iban al colegio, retrocedía la comuna, se cerraba el colegio. Entonces, como que no avanzaba el año escolar. Ahora eso se va a poder fluir adecuadamente. Intendente, le hago una pregunta. ¿Qué pasa con el transporte público? Porque hay 3 diferentes informes, chilenos e internacionales, más en la opinión de la OMS, que dicen que el transporte público es un lugar riesgoso donde se pueden producir contagios. Y muchos niños o adolescentes tienen que ir al colegio de manera presencial en transporte público. Y además, a Chile entró una nueva variante que es 87% más contagiosa que la anterior. Bueno, el transporte público, como cualquier lugar, es un lugar donde uno se puede contagiar. En Chile no tenemos casos de que se haya producido un foco de infección en el transporte público. Y a nivel mundial, el transporte público ocupa el lugar 6 o 7 de lugares donde uno más se puede contagiar. En Chile tenemos sanitización de todo el transporte público, metro, Transantiago, trenes, etcétera. Ventilación obligatoria del transporte público de manera de... Hay 0 grados a las 6 de la mañana, que es la hora que mucha gente va al trabajo. A esa hora no hay nada de ventilación en una micro. Intendente, permita que lo ponga en esos términos. No, está bien. Lo que yo estoy señalando son cuáles son las medidas que debiera tener el transporte público. Y yo sé que el tema de la distancia física es muy difícil cuando estamos en hora punta en la situación actual. Cuando estábamos en cuarentena, a mí me tocó viajar en metro varias veces, había espacio efectivamente. Hoy día seguramente ese espacio se ha reducido considerablemente. También hay recomendaciones para los furgones escolares, para los transportistas escolares, de manera de poder transportar a los niños al colegio con toda seguridad. Y respecto al colegio, primero insistir en que no importa en qué etapa esté la comuna o la región, la asistencia al colegio es siempre voluntaria, depende de los padres. Nadie puede obligar a un niño, así estemos en fase de transición, en apertura, en lo que sea, nadie puede obligar o castigar a un niño porque no asiste presencialmente a clase. La asistencia es siempre voluntaria, y en la fase en que estamos ahora en la región metropolitana, que es fase 2 de transición, está autorizada las clases de lunes a viernes. Cuando pasemos a fase 3 de preparación, ya se permite la educación directa, digamos, presencial, todos los días de la semana. Intendente... Pero entonces, la educación superior en cuarentena no puede funcionar. No. En transición de lunes a viernes. No. Claro, fin de cuarentena. Y luego en la etapa siguiente, porque hay muchos profesionales y todo, que también hay estudios los días sábados principalmente. De fase 3 para entonces, adelante. en fase 3 para adelante, sí, claro, porque el fin de semana de fase 2 es cuarentena. Sí, la mayoría de la educación vespertina considera no solamente en las tardes, sí, sino también los días sábados. Así que para ellos es súper importante pasar de fase para que puedan tener clases los días sábados también. Intendente, le agradecemos, pero es el tema del minuto, no podemos no preguntarse lo que ha sabido usted. Es el tema en todos los portales de información. Piden sumario sanitario al ministro París por cumpleaños con 30 personas en el MinSal. ¿Qué sabe usted? ¿Se está investigando? ¿Este sumario se va a llevar a cabo? ¿Tiene antecedentes? ¿Están preocupados? ¿Han conversado con el ministro?
No, tengo lo mismo. Llevo 1 hora y media aquí, Julio César, No, si yo... aquí con frío con Rafa. Así que no tengo más información que la que usted tiene. Yo cumplo con pero por supuesto, preguntarle. si hay una denuncia, está bien. Si hay una denuncia de pasar a llevar los aforos o las restricciones sanitarias, por supuesto que tiene que haber una investigación, y aquí no hay chilenos de primer nivel o de segundo nivel. Ministros, subsecretarios, conductores de televisión, lo que sea, si hay denuncia, tiene que haber una investigación, y creo que públicamente tenemos que saber cuál es el resultado de la investigación para que sea todo muy transparente. Se lo agradecemos, intendente, un abrazo. 11:34. Ojalá la gente haya quedado muy bien informada. Gracias, Rafita. Gracias, intendente.